Desde el Congreso. ¿Cómo le va? Bienvenido a esta nueva emisión de Desde el Congreso. Le damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto. Gracias por seguirnos. Ahora con un tema pues interesante, también salido del Congreso, la Ley de Telecomunicaciones, que tiene muchísimos objetivos, pero entre otros pues tratar de dar más calidad, mejores servicios a los usuarios y muchísimas otras cosas. Ley que apenas en el mes de abril pasado quedó formalmente aprobada. Ahora tendrá que haber una ley secundaria y con eso y a partir de eso estaremos platicando en este programa. Jania Nobel, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Gracias por el favor de su atención, su confianza. Efectivamente, una ley que hablaremos sobre competitividad, mayor y mejor comunicación e información para la audiencia. Y para eso, como siempre, les agradecemos también a nuestros invitados. En este caso, permítanos presentarle al senador Manuel Bartlett, coordinador parlamentario del PT. Gracias, senador Bartlett, por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. También al senador Gerardo Flores, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Gerardo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Jania. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador Marco Antonio Blázquez, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual a mis amigos senadores, en particular a mi coordinador y maestro. Gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, pues esta ley ya está promulgada, ahora tendremos que hablar de leyes secundarias que tienen que revisar y trabajar. Vamos a hacer foros, van a hacer ustedes foros y se revisarán también las legislaciones de 14 países. En este proceso, ¿vamos bien? ¿En qué parte andamos sobre las leyes secundarias? Senador Bartlett, ¿sigue usted empezar? Bueno, yo quisiera primero hacer un comentario sobre la reforma constitucional, que es la que genera todo lo demás. Bueno, yo voté en contra en lo general y expliqué por qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo que planteó el gobierno? Un objetivo que se viene arrastrando desde años atrás. El objetivo era, ustedes lo mencionaron, generar la competencia, ir en contra de los monopolios, diluirlos, abrir para mayores espacios en telecomunicaciones y en televisión, ¿no? Bueno, la primera falta que se ve intencionada va en contra de la publicidad que se le hizo, porque se le hizo una enorme publicidad. Viene esta reforma, va en contra de los horripendos monopolios, va a ser a nivel internacional, se le dio mucha importancia y sin embargo, ya analizada con cuidado, ¿verdad? El ataque a los monopolios, que es correcto, le zumba a uno y al otro no. Es decir, la reforma constitucional es muy precisa en relación con telecomunicaciones, le establece una serie de responsabilidades al organismo que crea para que Telmex deje de ser ese monstruo enorme y se vaya reduciendo con pasos muy claros para ese proceso. ¿Cómo hacerlo de una dimensión en donde haya competencia? Que esa era la tesis, ¿no? Y está muy bien, ahí está planteado. En la tesis. ¿Y en la práctica? En la reforma constitucional está planteado ese procedimiento, pero no está en relación con las televisoras. Sí, en relación con las televisoras no hay lo mismo, no hay esa decisión tajante de establecer los mecanismos para que dejen de ser monopolios, ¿verdad? Entonces Televisa y TV Azteca atrás quedan en una situación de que vamos a ver si en la ley secundaria se logra el objetivo, que es hacerlas, diluirlas como monopolio y crear nuevas canales, nueva competencia. Eso no quedó. Entonces por eso dije yo que fue una reforma constitucional tramposa, ¿verdad? Porque no atacó el problema como debió de haberlo atacado, sino queda a futuro. Lo dejo ahí para que hablen mis compañeros y podemos regresar al tema. En las secundarias tendrán que atacarlo. Senador Flores. Bueno, yo creo que la reforma constitucional plantea enormes beneficios para el Congreso. Bueno, de hecho no solo para el Congreso en cuanto a la construcción de la legislación secundaria a la que ustedes se refieren, sino también al Ejecutivo Federal, y ahorita me explico por qué, incluso al Poder Judicial. En el Congreso, para empezar, tenemos que
en teoría, dentro de un plazo de 180 días naturales a partir de que entró en vigor la reforma constitucional, adecuar el marco legal. Esto significa sustituir, por ejemplo, la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y la actual Ley Federal de Radio y Televisión. Se habla de crear un marco legal convergente. Ahí está el principal desafío, o el primero, porque si tú ahorita que mencionaste la revisión de 14 países, que es la primera vez que yo la escucho, lo que sí te puedo señalar es que, por ejemplo, si tú te vas a revisar el marco legal a nivel internacional, es muy difícil que te encuentres con un marco legal convergente pleno en algún país. El país que más se acerca a esto es la Unión Europea, y no lo digo yo porque a mí se me haya ocurrido ponerme a estudiar. Hay un documento que elaboró en el año 2011, que es todavía reciente, el órgano regulador de Australia, que es uno de los órganos reconocidos como un caso de mejor práctica internacional, por ejemplo. Ellos hicieron un estudio para ver cuáles eran los marcos legales convergentes más exitosos a nivel internacional. Se encontraron con la sorpresa de que en realidad hay pocos. Y no solo eso, sino que se encontraron también con la sorpresa de que aún no hay mediciones sobre la efectividad de estos marcos legales. No significa que sea imposible lograrlo, pero es un reto importante. El país o la agrupación que más se ha acercado a este objetivo es la Unión Europea, donde también un poco reseñando lo que decía el senador Bartlett, por ejemplo, la Unión Europea establece una serie de medidas muy específicas que van a regular preponderantemente al sector de las telecomunicaciones. Al sector de la radiodifusión lo incluye en esa regulación, pero digamos que de una manera un poco, yo diría, de lado, ¿no? Y lo toca en el tema donde en México se llegó más a fondo que en ningún otro país, que es en el caso de obligar a las estaciones de televisión a entregar sus señales de manera gratuita a cualquier otro actor que las desee retransmitir. Eso es algo que no está a nivel constitucional, ni siquiera a nivel legal en la mayoría de los países. Es algo a lo que sí está ya en la práctica ocurriendo en algunos, pero como consecuencia de un proceso que prevén las leyes, ¿no? En México pues, se puso a nivel constitucional esta obligación de que las estaciones de televisión, digamos, permitan la retransmisión gratuita de sus señales. Ahora, no solo es ese marco legal el que hay que modificar, también hay que meterle, digamos, tijera o ajustes a la Ley Federal de Competencia Económica, hay que meterle modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Penal, en fin, son fácil alrededor de 10 o 12 marcos legales que 16, tenemos que modificar como consecuencia de la reforma constitucional. Señor Velázquez, ¿por dónde estarían, digamos, los pendientes de esta ley ya vigente de telecomunicaciones? Bueno, pues primero que nada, yo estuve de acuerdo en esta iniciativa de reforma, porque yo creo que las telecomunicaciones deben dejar de verse ya como si fueran propiedad del Estado propiamente, o como si fueran un botín de diversos grupos. Yo creo que las telecomunicaciones son un negocio y debemos de verlas como tal. Debemos de permitir el ingreso del capital privado y, ¿por qué no?, del capital extranjero, porque muchas de las metas que nosotros tenemos para el desarrollo de las telecomunicaciones van ligadas con capitales, con inversiones y tecnología que ni de manera impensable pudiéramos tener en nuestro mercado. Ahora, las leyes secundarias, yo creo que va a ser muy importante porque se va a desfilar por muchos puntos. Ya decía el senador Juan Gerardo Flores de que se tiene que pasar por el Poder Judicial, se tiene que especializar tribunales en la materia, y eso es algo que va a llevar mucho tiempo porque no es fácil. Las telecomunicaciones es un mercado que escapan al conocimiento y al entendimiento de la mayor parte de nuestro pueblo. Inclusive varios compañeros legisladores no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, lo entendimos sobre la marcha e inclusive creo que algunos lo están empezando a entender. Otro tema muy importante es el que tiene que ver con IFETEL, porque como regulador que va a ser, nosotros lo que aspiramos es de que sea un organismo que, si va a suplir a COFETEL, no adquiera los vicios que ya tenía el otro. Muy importante también ver cuáles son las características
de los compañeros que van a formar este organismo y algo muy importante, el Consejo Consultivo. Si nosotros logramos crear un Consejo Consultivo importante que esté trabajando de manera coordinada con las personas que integren IFETEL, yo creo que vamos a poder entonces tener un organismo que se acerque a las necesidades que tengan los usuarios, a las necesidades que tengan los concesionarios, permisionarios, etcétera. Pero en lo general creo que si nosotros manejamos de manera correcta las leyes secundarias, vamos a poder tener, si no una reforma perfecta porque no la existe, sí vamos a poder tener puntos, instituciones, leyes, en donde podamos de mejor manera trabajar Estado, concesionarios, usuarios e inversionistas. Bien, bueno, ya escuchamos las tres opiniones. Permítanos hacer una primera pausa en la cápsula de nuestro compañero Miguel Reyes Razo y si les parece regresamos a esta discusión. Seguimos desde el Congreso. Lucha superestelar, el Chueco Jiménez contra el Inspector Honesto. En el centro del cuadrilátero el referee es el hombre que dice vámonos que hay lucha. Y recordamos que el Inspector Honesto ha ganado todas sus batallas en el terreno profesional con su famosísima ley antilavado. El Inspector Honesto... En la Cámara de Senadores estamos luchando a favor del desarrollo del país. Por eso aprobamos la ley antilavado, porque con transparencia ganamos la lucha contra el crimen. Vamos juntos para que mano a mano movamos a México. Cámara de Senadores, 62ª legislatura.